Hola, aquí Pablo Montes. Hoy voy a estar trabajando en el papel Moulin du Roi. Esta vez van a ser un papel pequeño. Voy a trabajar esto como si fuera como hizo Lucian Freud cuando pintó a la reina, que la hizo así chiquitita, así, bien pequeña. Así que este va a ser una obra pequeña. Tengo el papel en hot press y en cold press. Yo lo voy a trabajar en el cold press, que tiene más textura. Voy a seguir con el tema de cómo vamos caminando por la vida. En este caso estoy trabajando la persona curiosa, que es más o menos la creativa. Ahí yo me identifico, que vamos mirando de otro punto de vista, él va mirando boca arriba. Así que no sé si seguir entonces poniéndole a un caballo, o como parte de la travesía es que el camino es indiferente a uno. A veces uno está hablando o pintando, como el Pitirre y el Ruiseñor, que cantan sin audiencia, y los demás pues ni te hacen caso. Pues quizás ponga un gato en vez de un caballo, como porque qué más indiferente que un gato, ¿no? Aquí estoy trabajando como ideas con el gato. En vez de caballo puedo poner entonces a la persona y un gato mirando de frente o mirando hacia el lado, más indiferente todavía. Así que este trabajo lo voy a hacer en el papel de acuarela Moulin du Roi. Así que vamos a empezar. Nos vemos ahora en lo que humedezco el papel. Ya tenemos humedecido el papel. Vamos a comenzar con el cielo. Vamos a hacer un cielo estrellado y con algunas nubes, una que otra. Como ven, ya me decidí por el gato, con la cabeza de lado en vez de ponerlo de frente. Voy a ir caminando aquí en un cielo. Estoy con el primer wash poniendo los primeros colores más oscuritos, a ver cómo este papel reacciona. Bueno, estoy viendo que en esta área aquí, este papel pues me ha ayudado a crear una nubosidad y ese estilo, ¿no? Para darle un misterio a la noche. Esto como lo trabajó. Se pudo levantar parte de la pintura con papel, toalla, y aquí creó como unas áreas interesantes. Todavía estamos en una etapa temprana, pero así por encimita lo que puedo detectar de este papel es que la pintura tiende a ser opaca comparado con los otros, especialmente Saunders Waterford, que era bastante brillante. Se parece más a Milford en cuanto a esta etapa, que está todavía en el primero y segundo wash, que queda semi opaco, ¿no? Aunque los verdes se ven un poquito más brillantes que estos azules acá. Vamos a ver cómo continúa. Tratando de ver de que este personaje se vea inusual, ¿no? Para que vaya más afín con el tema. Así la gente que ve las cosas desde otro ángulo, que la gente los ve como diferentes. Bueno, aquí estamos con la obra terminada en el papel Moulin du Roi. Como les había dicho, era en un papel pequeño de prueba, es cold press. Mi impresión sobre este papel, me ha dado trabajo registrar lo que iba a decir, ¿no? Me siento como cuando a veces le pregunto a los chicos de casa de si les gustó algo, y ellos dicen pues así me siento yo con este papel. No es que sea horrendo ni nada de eso, es simplemente que comparado con los otros 4 papeles, que son el Stonehenge, Milford
Sound de Waterford y Fabriano, pues este es el menos que me ha hecho emocionarme, ¿no? Bueno, hace varias de las cosas que hacen los otros, pero nada que sobresalga sobre ellos. Y tiene como una porosidad que no sé qué pensar de ella. Los colores se opacan, sí me deja levantar colores y si hay errores pues los puedo corregir. Eso me gustó. Más allá de eso no se siente, no puedo decir, la calidad que se sentía con los otros, trabajando con los otros, siendo 100% algodón también. No sé qué es lo que pasa con el papel, pero yo si me lo regalan, yo lo trabajaría más grande y cosas más abstractas, sin tanto detalle. Yo creo que para eso sí me gustaría ver cómo reacciona. Pero para este tipo de cosas que tiene cierta cantidad de detalle prefiero los otros lo hicieron bien también. O sea, lo hicieron bien y me sentí que estaba con un papel de calidad. Con no sé por qué, no sentí eso. Así que para no maltratar el papel, ni la gente que le gusta, porque subrayo, esto es simplemente mi opinión, y esto es acuarela no tradicional. Aquí no estoy haciendo nada de lo que hacen normalmente la mayoría, otro tipo de acuarela, pero sí quería probar el papel. Lo voy a dejar ahí, así que nos vamos a ver en la próxima. Y gracias por estar conmigo. Seguimos.